El aire en el gran salón del JW Marriott Monterrey vibraba con una electricidad palpable, una mezcla del murmullo de cientos de conversaciones, el tintineo de copas de champaña y el suave jazz que flotaba desde una esquina. Era la gala del 5º aniversario de Innovative Solutions, y todo, desde los arreglos florales de orquídeas blancas hasta la cascada de luces de cristal que colgaba del techo, gritaba éxito. Mi éxito. Nuestro éxito. Mi nombre es Yamilet, y desde un rincón discreto, observaba a mi esposo, Dante, el CEO, moverse entre los invitados con la gracia de un depredador en su propio territorio. Con su traje a medida y su sonrisa de $1.000.000, era la encarnación del genio tecnológico que los medios amaban. Y yo, su esposa y directora de finanzas y auditoría, era la sombra silenciosa que se aseguraba de que el reino tuviera cimientos sólidos. Justo esa tarde, había salvado un acuerdo multimillonario con un inversor alemán que casi se retira por una duda técnica en nuestro nuevo software de logística. Dante se había puesto nervioso, tropezando con las palabras. Yo intervine con una sonrisa serena, explicando el algoritmo en un alemán fluido que aprendí en la universidad, disipando sus dudas en menos de 5 minutos. El inversor, impresionado, me dio la mano con firmeza. Señora Villarreal, dijo, ignorando mi apellido de casada, usted es el verdadero cerebro aquí. Sentí el calor de la mirada de Dante sobre mí, una mirada que confundí con orgullo. ¡Qué ingenua! Ahora, mientras él acaparaba los reflectores, yo sentía esa mezcla familiar de orgullo y una punzada de soledad. Había pasado las últimas 3 noches en vela, con litros de café y hojas de cálculo como única compañía, para asegurar que los informes trimestrales que él presentaría esta noche fueran impecables. Cada gráfico ascendente, cada cifra de crecimiento exponencial, llevaba mi sudor y mis sacrificios. Me repetía a mí misma, como un mantra, que todo valía la pena. Éramos un equipo. Su brillo era mi brillo. Yamilet, querida, una voz me sacó de mis pensamientos. Era uno de nuestros accionistas más antiguos. Felicidades. Lo que tú y Dante han construido es monumental. Gracias, don Ricardo. Ha sido un esfuerzo de equipo, respondí, mi sonrisa perfectamente ensayada. Claro, dijo, guiñándome un ojo. Pero todos sabemos quién se asegura de que los números cuadren. Me reí, pero por dentro, la soledad se hizo más profunda. Nadie veía las discusiones a puerta cerrada, las veces que tuve que decirle a Dante que sus ideas más visionarias nos llevarían a la bancarrota, o cómo transformaba sus sueños caóticos en planes de negocio viables. El mundo veía al rockstar y nadie veía a la ingeniera de sonido que se aseguraba de que el concierto no fuera un desastre. Un mesero pasó con una bandeja de champaña y tomé una copa, el líquido frío un contraste con el nudo que se formaba en mi estómago. Vi a Lluvia, la asistente personal de Dante, acercarse a él y susurrarle algo al oído. Él se rió, una risa íntima y fácil que rara vez compartía conmigo últimamente. Ella le ajustó la corbata, un gesto demasiado familiar. Lo descarté. Es solo estrés, me dije. La presión de dirigir una empresa multimillonaria. La música se atenuó. Era hora del discurso principal. Dante subió al escenario, bañado en la luz de un reflector solitario. Sus ojos recorrieron la multitud y por un instante, se encontraron con los míos. Me dedicó una sonrisa, y mi tonto corazón dio un vuelco. Todo el cansancio, todas las dudas, se desvanecieron. Él era mi esposo, mi socio, el amor de mi vida. Y esta noche, íbamos a celebrar nuestro imperio. Jamás imaginé que, en realidad, estaba a punto de presenciar su coronación sobre las ruinas de mi vida. Buenas noches, Monterrey, la voz de Dante, amplificada por los altavoces, resonó con una confianza que helaba la sangre. Hace 5 años, Innovatech era solo un sueño. Hoy, es una fuerza que está redefiniendo el futuro. Y nada de esto sería posible sin la visión, la pasión y la inspiración. Hizo una pausa dramática, y yo levanté mi copa, lista para el brindis, una sonrisa de orgullo pintada en mi rostro. Pero él no me miró. Su mirada se desvió hacia un lado del escenario, a la penumbra de donde emergió Lluvia Reyes, su secretaria, ahora ascendida a jefa de relaciones con socios.
Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a su figura, y una de sus manos descansaba protectoramente sobre su vientre, un gesto sutil pero inconfundible. Mi sonrisa se congeló. El murmullo en el salón se convirtió en un silencio expectante y denso. Y aprovechando esta ocasión tan especial, continuó Dante, su voz suntuosa como el aceite, hay alguien a quien me gustaría presentarles oficialmente. Extendió una mano e invitó a Lluvia a su lado. Ella se deslizó junto a él, y él rodeó su cintura con un brazo posesivo. Los reflectores se unieron, bañándolos a ambos en una luz blanca y cruda. La mujer a mi lado, la señorita Lluvia Reyes, es mi verdadera inspiración. Mi socia. Mi todo. Y, a partir de hoy, mi esposa legal. El aire fue succionado de mis pulmones. La copa de champaña se me escapó de los dedos, estrellándose contra el mármol con un sonido agudo y violento que pareció resonar en el silencio sepulcral. Varios pares de ojos se giraron hacia mí, una mezcla de lástima, morbo y Schadenfreude. Sentí cientos de agujas invisibles pinchando mi piel. Pero la tortura no había terminado. En cuanto a la señora Pascual, dijo, y la forma en que pronunció mi apellido de soltera, como si fuera algo ajeno y sin importancia, fue como una bofetada. Quiero aclarar que nuestro matrimonio, como ella bien sabe, fue simplemente una formalidad. Un contrato de negocios diseñado para mantener la estabilidad y la cooperación entre nuestras familias empresariales. Mentira. La palabra gritó dentro de mi cabeza, tan fuerte que me extrañó que nadie más la oyera. Una mentira descarada y cruel. Recordé nuestras promesas, nuestras noches planeando el futuro, las veces que lloró en mis brazos por el estrés y le juré que siempre estaría ahí. ¿Todo eso, un contrato? Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos, el dolor agudo era lo único que me mantenía anclada a la realidad, lo único que impedía que mis rodillas cedieran. Mi visión se volvió borrosa. Las luces del salón se arremolinaban, convirtiendo los rostros de los invitados en máscaras grotescas. Lluvia, reclinada en el abrazo de Dante, me miró por encima del hombro de él y una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa de pura victoria, curvó sus labios rojos. En ese instante, supe que todo había sido planeado. Cada café, accidentalmente, derramado, cada comentario, inocente, cada mirada furtiva. De hecho, la voz de Dante era implacable, Lluvia y yo nos inscribimos como pareja de hecho hace ya 6 meses. La razón por la que lo revelamos hoy es que Lluvia está embarazada de 3 meses. No deseo que mi hijo sea objeto de ningún malentendido. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las cámaras de los periodistas, que hasta ahora habían estado filmando el escenario, giraron bruscamente hacia mí, sus flashes estallando como relámpagos en una tormenta. Estaba atrapada, expuesta, humillada de la forma más pública y brutal imaginable. Era la esposa traicionada, la socia de negocios descartada, la tonta que no había visto nada. Y mientras un aplauso disperso y vacilante comenzaba a sonar para la feliz pareja, yo solo podía pensar en una cosa, mi madre. Mi madre, que sin duda estaba viendo esta pesadilla en tiempo real a través de la transmisión en vivo. El infierno apenas estaba por comenzar. Corrí. No sé cómo mis piernas me sostuvieron, pero de alguna manera logré atravesar un laberinto de miradas de lástima y susurros maliciosos. Empujé la pesada puerta de los baños de damas y me encerré en el primer cubículo que encontré, cayendo contra la pared fría. El sonido del jazz y los aplausos lejanos se filtraba, una banda sonora surrealista para la demolición de mi vida. Ahí, en la soledad aséptica del baño, los recuerdos que había estado reprimiendo durante meses regresaron con una claridad devastadora. No eran simples señales de advertencia, eran vallas publicitarias en llamas que yo, en mi ciega estupidez, había elegido ignorar. Mi mente se convirtió en un museo, exhibiendo cada pieza de la gran mentira de Dante. La pieza central de la exhibición, la cena de hacía un año en la villa de mis padres en San Pedro Garza García. Mi madre, doña Carlota Villarreal, una mujer cuya sonrisa era más intimidante que el ceño fruncido de cualquier hombre, había organizado la cena para celebrar la obtención de un contrato masivo. Durante el postre, mientras levantaba su copa, dijo con su tono casual pero cortante, Dante es un excelente vendedor, un rostro encantador para la compañía. Pero no nos engañemos,
El motor de ese cohete lleva el apellido Villarreal. Brindo por mi hija, Yamilet, el verdadero cerebro de la operación. El silencio que siguió fue tenso. Vi como una sombra imperceptible cruzaba el rostro de Dante. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, no volvió a casa. Cuando le pregunté al día siguiente, dijo que se había quedado trabajando hasta tarde y se durmió en la oficina. Le creí. Dios, qué tonta fui. Esa fue la herida mortal a su ego, el catalizador de todo lo que vino después. Otras exhibiciones aparecieron en mi mente. 3 meses atrás, en una junta directiva, presenté un análisis de riesgo financiero detallado que advertía contra una adquisición agresiva que Dante deseaba. Él desestimó mi informe públicamente. Yamilet, a veces eres demasiado conservadora. En este negocio, el que no arriesga, no gana. Una semana después, Lluvia presentó un análisis de mercado alternativo, que no era más que una versión simplificada y optimista de mis propias proyecciones, y Dante la elogió frente a todos. Esto es visión. Esto es pensar fuera de la caja, Lluvia. Gracias por aportar una perspectiva fresca. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero lo racionalicé como una diferencia de opinión profesional. Y luego estaban los detalles más pequeños, las microtraiciones. Las llamadas telefónicas que él tomaba en otra habitación. Los cargos inexplicables en la tarjeta de crédito corporativa bajo gastos de representación, que resultaron ser cenas en restaurantes románticos a los que nunca fuimos juntos. La forma en que Lluvia empezó a usar un perfume, el mismo perfume que yo usaba, como si quisiera borrarme, reemplazarme incluso en los detalles más íntimos. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas. Y ahora, encajaban con una perfección nauseabunda. No había sido una simple infidelidad. Había sido un golpe de estado. Un plan meticuloso para despojarme no solo de mi esposo, sino de mi trabajo, mi reputación y mi dignidad. Él no solo quería dejarme, y quería aniquilarme. Quería demostrarle al mundo, y a mi madre, que él podía triunfar sin una Villarreal a su lado, incluso si para ello tenía que usar todo lo que los Villarreal le habían dado. La puerta del baño se abrió y escuché pasos. Contuve la respiración. Eran 2 mujeres, probablemente invitadas de la gala. ¿Puedes creerlo? ¡Qué escándalo!, susurró una. Pobre Yamilet, dijo la otra, aunque no había ni una pizca de simpatía en su voz, solo morbo. Siempre supe que ese Dante era demasiado ambicioso. Se casó con el dinero, y ahora que tiene el poder, se deshace de la dueña del dinero. Sus palabras, crueles y certeras, me atravesaron. Así era como me veían ahora. No como una profesional competente, sino como un escalón que había sido pisoteado. La dueña del dinero. Irónico. Si tan solo supieran la verdad completa. La verdad que estaba a punto de desatarse. El sonido de sus tacones alejándose me dejó sola de nuevo, pero sus palabras resonaron en el cubículo. La dueña del dinero. La humillación se transformó en una rabia fría y profunda. Me levanté del suelo, mis piernas temblorosas pero firmes. Me miré en el pequeño espejo del cubículo. Mi rímel se había corrido, mis ojos estaban rojos e hinchados. Parecía lo que era, una mujer cuyo mundo acababa de ser demolido en directo. Por un momento, me permití sentirlo todo. El dolor agudo de la traición, la vergüenza de la humillación pública, y lo peor de todo, la furia contra mí misma por haber sido tan ciega. ¿Cómo pude amar a un hombre que me despreciaba tanto? ¿Cómo pude entregarle mi confianza, mi lealtad, mi cerebro, solo para que él lo usara como un arma en mi contra? Un sollozo seco se escapó de mi garganta, un sonido áspero y lleno de autodesprecio. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío del mármol contra mi frente, y por primera vez en muchos años, me sentí completamente perdida. Fue entonces cuando mi bolso, tirado en el suelo, comenzó a vibrar. El sonido era insistente, casi agresivo. Sabía quién era. Con manos temblorosas, lo recogí. La pantalla brillaba con una sola palabra: mamá. Dudé.
Una parte de mí quería ignorarlo, hundirme en mi miseria. Otra parte, la parte que había sido entrenada desde niña para enfrentar las crisis, sabía que esta no era una llamada de consuelo. Era una llamada a la acción. Deslicé el dedo para contestar, llevándome el teléfono a la oreja. Yamilet. La voz de mi madre, doña Carlota Villarreal, no era suave ni compasiva. Era tan fría y afilada como un bisturí. Sí, mi propia voz era un susurro ronco. Hubo una pausa. Podía imaginarla en su estudio, probablemente con una copa de tequila en la mano, viendo la catástrofe en una pantalla gigante. He visto el espectáculo, dijo, sin rodeos. ¿Ya terminaste de llorar? La pregunta me tomó por sorpresa. No era un ¿estás bien? No era un lo siento mucho, mi niña. Era un desafío. Yo, no sé, balbuceé. Bien, dijo, como si mi respuesta fuera irrelevante. Escúchame con atención, Yamilet, porque no lo voy a repetir. El tiempo de las lágrimas se acabó. Lo que ese hombre te hizo no es una tragedia personal. Es una declaración de guerra contra esta familia. Y en la guerra, no hay lugar para las víctimas. Solo para los soldados. Sus palabras eran como descargas eléctricas, sacudiéndome de mi estupor. Tú no eres la esposa abandonada de un advenedizo, continuó, su voz subiendo de intensidad, convirtiéndose en un rugido controlado. Tú eres mi hija. Eres una Villarreal. El apellido que él acaba de escupir es el que construyó el imperio que le dio todo lo que tiene. Ahora, quiero que respires hondo. Quiero que te laves la cara. Y quiero que salgas de ese maldito baño y regreses a ese salón. ¿Para qué?, pregunté, mi voz encontrando un atisbo de fuerza. Para terminar lo que él empezó, sentenció. Ya he dado las primeras órdenes. Pero el golpe final debe ser tuyo. Vas a subir a ese escenario. Vas a anunciar tu divorcio. Y vas a informar a todo el mundo, en vivo y en directo, que su amada Innovatech, su pequeño reino de plástico, estará en bancarrota antes del amanecer. ¿Entendido? No era una pregunta. Era una orden. La orden de una general a su teniente. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconfiguraba. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo. La mujer que había entrado llorando a ese baño ya no existía. Entendido, mamá, dije, mi voz ahora firme y clara. El espectáculo apenas comienza. Colgué el teléfono. Me lavé la cara con agua fría, reparé mi maquillaje con la precisión de un cirujano y salí del baño. La mujer que caminaba de regreso al salón ya no era la esposa humillada. Era la ejecutora de la voluntad de mi madre. Y estaba lista para la guerra. Cada paso que daba de regreso al gran salón era deliberado, mis tacones resonando contra el mármol como el redoble de un tambor de guerra. Las miradas se giraron hacia mí de nuevo, pero esta vez, la lástima había sido reemplazada por una confusión curiosa. Ya no encorvaba los hombros, y mi espalda estaba recta, mi barbilla en alto. No era una víctima que se arrastraba de vuelta a la escena del crimen. Era una reina regresando a reclamar su tablero de ajedrez. En el escenario, Dante y Lluvia todavía estaban recibiendo los aplausos forzados de algunos invitados. Él tenía una expresión de triunfo petulante, mientras ella sonreía, la encarnación de la inocencia maliciosa. No me vieron venir hasta que fue demasiado tarde. Ignoré las escaleras laterales. Subí directamente por el frente del escenario, mi movimiento tan decidido que los guardias de seguridad se quedaron paralizados, sin saber si debían detenerme. Tomé un micrófono de la mesa del maestro de ceremonias sin pedir permiso. El técnico de sonido, un joven al que yo misma había contratado, me miró con los ojos muy abiertos. Le dediqué un asentimiento casi imperceptible, y él entendió. El micrófono cobró vida con un leve silbido. Disculpen la interrupción, mi voz, serena y amplificada, cortó los aplausos. Un silencio inmediato y absoluto cayó sobre el salón. Todas las cabezas, todas las cámaras, se clavaron en mí. Dante se giró, su rostro una máscara de incredulidad y furia.
Yamilet. ¿Qué diablos estás haciendo? Baja de aquí. No te preocupes, querido, dije, la palabra, querido, goteando un sarcasmo helado. Solo tomaré un momento. Ya que has decidido convertir nuestra vida privada en un espectáculo público, me pareció justo tener mi propio acto. Lluvia se aferró al brazo de Dante, su fachada de fragilidad comenzando a resquebrajarse. Podía ver el pánico en sus ojos. Takuyube, estimados invitados, me dirigí a la audiencia, mi voz resonando con una autoridad que ni yo sabía que poseía. Mi ex esposo, el señor Dante, tiene razón en una cosa. Nuestro matrimonio, efectivamente, se basaba en un contrato. Dante pareció relajarse un poco, una sonrisa condescendiente comenzando a formarse en sus labios, pensando que estaba admitiendo la derrota. Gran error. Un contrato de inversión, para ser precisos, continué, paseando lentamente por el escenario. Un contrato entre Innovative Solutions y su principal y único inversor fundador, el Grupo Fortaleza. El nombre, Grupo Fortaleza, actuó como una bomba de bajo impacto. Era el fondo de inversión de mi madre, una leyenda en el mundo financiero mexicano. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido audible. La sonrisa de Dante se desvaneció, reemplazada por una creciente inquietud. Y como en cualquier contrato de inversión que se precie, saqué mi teléfono, existen cláusulas. Cláusulas muy específicas. Marqué un número. Cláusulas sobre el comportamiento ético y la conducta personal del CEO, diseñadas para proteger la inversión y la reputación de la marca. El teléfono fue respondido al primer tono. No dije hola. Simplemente activé el altavoz. ¿Está hecho? La voz de mi madre, doña Carlota Villarreal, clara, poderosa e inconfundible, llenó cada rincón del salón. No había necesidad de presentaciones. Todos sabían quién era. Casi, mamá, respondí, mi mirada fija en el rostro de Dante, que ahora perdía color a una velocidad alarmante. Bien, dijo mi madre desde el altavoz. Entonces procede. Grupo Fortaleza invoca la cláusula 14b del Acuerdo de Financiación. Debido a una violación flagrante de la cláusula de conducta moral que pone en riesgo la integridad de la marca, anunciamos el retiro inmediato de la totalidad de nuestra inversión de $100 millones en Innovatech. Si antes había un zumbido, ahora era un rugido. El pánico estalló. Dante se quedó boquiabierto, su rostro pálido como el de un fantasma. Lluvia lo miraba, su expresión de triunfo reemplazada por puro terror. Pero eso no es todo, ¿verdad, mamá?, pregunté al teléfono, saboreando cada segundo. Por supuesto que no, respondió la voz de acero de mi madre. Como resultado de esta violación, también ejecutaremos nuestra opción de compra de deuda, convirtiéndonos en el acreedor mayoritario. Héctor ya está hablando con los bancos. Que todos los presentes lo sepan, Innovative Solutions estará oficialmente en proceso de bancarrota antes de que salga el sol. Buenas noches. La llamada terminó. Pero el caos apenas comenzaba. La reina había hecho su movimiento. Jaque mate. El silencio que siguió a la declaración de mi madre duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Fue un silencio pesado, cargado de la comprensión colectiva de que acababan de presenciar no solo el fin de un matrimonio, sino la ejecución pública de una empresa. Luego, el pandemonio. El primer sonido fue el de un teléfono vibrando, luego otro, y otro, hasta que todo el salón se llenó de un coro cacofónico de alertas de noticias y llamadas entrantes. Los rostros de los inversores y socios comerciales se contorsionaron en máscaras de pánico. Dios mío, las acciones, gritó un hombre corpulento en la primera fila, mirando la pantalla de su teléfono con horror. Están en caída libre. Suspendieron la cotización. El Banco de Comercio nos está llamando, exclamó una mujer a su lado, con la voz temblorosa. Están exigiendo el pago inmediato de nuestra línea de crédito. Un joven periodista, con los ojos brillantes de emoción, prácticamente le gritó a su camarógrafo, graba todo. Esto es historia. El colapso de Innovatech en tiempo real. Dante seguía paralizado,
su mente aparentemente incapaz de procesar la velocidad de su propia destrucción. Lluvia tiraba de su manga, susurrando frenéticamente, pero él no parecía oírla. Su imperio, construido sobre el dinero y la confianza de mi familia, se estaba desmoronando a su alrededor, ladrillo por ladrillo, en cuestión de minutos. Caminé lentamente hacia él, el sonido de mis tacones era lo único que se oía por encima del creciente caos. Me detuve a 1 metro de distancia. Parece que has tenido un pequeño problema de flujo de caja, Dante, dije, mi voz tranquila pero cortante. Él finalmente reaccionó, sus ojos enfocándose en mí con una mezcla de odio y desesperación. Tú no puedes hacerme esto, siseo, su voz apenas un graznido. ¿Yo? Yo no he hecho nada, repliqué, arqueando una ceja. Simplemente he leído los términos de un contrato. ¿Un contrato que tú firmaste? ¿O es que nunca te molestas en leer la letra pequeña? Me acerqué un paso más, bajando la voz para que solo él y su aterrorizada amante pudieran oírme. Quizás has olvidado algo crucial, querido. Además de ser tu esposa, también soy la auditora especial que el Grupo Fortaleza designó para supervisar su inversión. Está en mi descripción de trabajo. Mi madre nunca confía plenamente en nadie. Ni siquiera en su propio yerno. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El acceso total que yo tenía a cada cuenta, cada transacción, cada documento. No era solo su esposa traicionada, y era el enemigo dentro de sus propias murallas. Y como tu auditora, continué, mi voz ahora un susurro venenoso, puedo asegurarte una cosa. Hice una pausa, observando cómo una gota de sudor recorría su sien. El informe que voy a entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mañana por la mañana será fascinante. Hablaremos de ciertas transferencias a cuentas en las Islas Caimán, de facturas infladas de proveedores inexistentes. ¿Te suena familiar? El último resquicio de color abandonó su rostro. No solo lo estaba arruinando, lo estaba enterrando. Me di la vuelta, lista para abandonar el escenario y dejarlo pudrirse en el caos que él mismo había creado. Me quité lentamente mi anillo de bodas, un magnífico diamante que él me había dado arrodillado, jurando amor eterno. Lo sostuve entre mis dedos por un momento, un recordatorio brillante de una mentira brillante. Luego, lo dejé caer sobre el atril de madera. El sonido, un pequeño y solitario, clac, fue el punto final de nuestro matrimonio. Ah, y Dante, dije por encima del hombro, como un pensamiento de último momento. Sobre tu hijo, espero que hayas ahorrado algo de dinero para la pensión alimenticia. La vas a necesitar. Sin una segunda mirada, bajé del escenario y caminé hacia la salida, abriéndome paso entre la multitud caótica como Moisés partiendo el Mar Rojo. El imperio de Dante había caído. Y la era de Yamilet Villarreal acababa de comenzar. El aire nocturno de Monterrey me golpeó la cara al salir del hotel, un bálsamo fresco después del infierno sofocante que había dejado atrás. Un enjambre de periodistas se abalanzó sobre mí, gritando preguntas, sus cámaras parpadeando como un ataque epiléptico. Pero antes de que pudieran alcanzarme, dos figuras imponentes con trajes oscuros se materializaron a mi lado, creando una barrera humana. Un sedán negro blindado se deslizó silenciosamente hasta la acera. La puerta trasera se abrió y Héctor Santos, el leal y eficiente jefe de personal de mi madre, salió. No sonrió. Héctor nunca sonreía. Señorita Yamilet, dijo con su tono monótono y respetuoso. La señora la espera. Subí al coche y las puertas se cerraron con un sonido sordo, silenciando el caos del mundo exterior. Fue solo entonces, en la seguridad del lujoso interior de cuero, que permití que mi cuerpo temblara. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció, y el peso de la noche se desplomó sobre mí. Apoyé la cabeza contra la ventanilla fría y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de agotamiento. De luto por el hombre que pensé que amaba y por la vida que creí tener. Héctor me ofreció una caja de pañuelos sin decir una palabra. La señora está muy satisfecha con su actuación, señorita, comentó después de un rato, como si estuviera informando sobre el estado del mercado de valores.
Llegamos a la villa familiar en Lomas del Campestre en menos de 20 minutos. Las luces estaban encendidas. Mi madre me esperaba en la puerta de su estudio, un santuario de caoba y cuero que olía a libros antiguos y poder. No me abrazó. En lugar de eso, me sirvió un vaso de tequila reposado, uno de los caros. Bébelo, ordenó. Lo necesitas. Obedecí, el líquido ardiente recorriendo mi garganta. Bien, dijo, sentándose detrás de su enorme escritorio. Héctor se quedó de pie junto a la puerta, como una estatua. El primer acto ha terminado. Ahora comienza el trabajo de verdad. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Mi madre la abrió. Esto no fue solo una infidelidad impulsiva, Yamilet. Esto fue un ataque planeado. Y Dante no actuó solo. Me incliné hacia adelante, mi dolor personal eclipsado por la intriga. Durante las últimas semanas, continuó mi madre, nuestra inteligencia corporativa ha estado rastreando una serie de anomalías. Fugas de información menores, intentos de acceso a nuestros servidores. Creíamos que era un competidor. Estábamos equivocados. Era una serpiente que habíamos dejado entrar en nuestra propia casa. Héctor tomó la palabra. Hemos descubierto una serie de reuniones secretas entre el señor Dante y un hombre llamado Román Castillo. El nombre me heló la sangre. Román Castillo. El archienemigo de mi madre. Un empresario despiadado al que ella había humillado en una adquisición hostil hace una década. Él la odiaba con todo su ser. Román le prometió a Dante el oro y el moro, explicó mi madre. Financiación para una nueva empresa, conexiones internacionales, todo lo que su ego necesitaba. A cambio, Dante tenía que hacer dos cosas. Primero, destruir Innovatech desde dentro para que Román pudiera comprar sus activos tecnológicos a precio de saldo. Y segundo. Hizo una pausa, y sus ojos, normalmente duros como el granito, se suavizaron por un instante. Segundo, tenía que destruirte a ti. Públicamente. Humillarte de una forma que salpicara también el apellido Villarreal. Era la venganza personal de Román contra mí, a través de mi hija. La revelación era nauseabunda. Mi humillación no había sido un simple daño colateral, la había sido el objetivo principal. Era una bala dirigida a mi madre, y yo había sido el escudo humano. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz recuperando su filo. Mi madre me miró, y por primera vez esa noche, vi una chispa de orgullo en sus ojos. Me alegra que preguntes, ¿qué hacemos?, y no, ¿qué voy a hacer? Bienvenida de nuevo a la familia, Yamilet. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que daba a las luces parpadeantes de la ciudad. No vamos a defendernos, dijo, su silueta recortada contra la noche. Vamos a atacar. Vamos a desmantelar a Dante, a su amante, a Román y a cualquiera que se haya atrevido a conspirar contra nosotros. Vamos a reducirlos a polvo. Y tú, mi niña, se giró para mirarme, tú vas a dirigir la carga. A las 10 de la mañana del día siguiente, me encontraba frente a un mar de cámaras y micrófonos en la sala de prensa del Grupo Fortaleza. El aire estaba cargado de expectación. La noticia del colapso de Innovatech y mi dramática confrontación con Dante era el tema más candente del país. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general eligiendo su armadura. Un traje sastre de color blanco invierno, impecable y a medida. Proyectaba poder, control y una pureza casi desafiante. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y severo, y mi maquillaje era mínimo pero preciso. No quería parecer una víctima buscando simpatía. Quería parecer una ejecutiva a punto de cerrar el trato más importante de su vida. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz firme y sin un atisbo de temblor. Detrás de mí, en una pantalla gigante, estaba el logo del Grupo Fortaleza, un roble estilizado que simbolizaba fuerza y longevidad. Sé que hay muchas preguntas, y seré lo más transparente posible. Sí, mi matrimonio con el señor Dante ha terminado. Sí, el Grupo Fortaleza ha retirado su inversión de Innovatech Solutions, una decisión de negocios basada en incumplimientos contractuales claros y documentados.
las preguntas llovieron como una granizada. Señorita Villarreal. ¿Es esto una venganza personal? Miro al periodista directamente a los ojos. Esto es una decisión corporativa. El Grupo Fortaleza tiene una responsabilidad fiduciaria con sus accionistas. No podemos permitir que el comportamiento imprudente y poco ético de un CEO ponga en riesgo una inversión de $100 millones. Lo personal y lo profesional, en este caso, lamentablemente se alinearon. ¿Qué pasará con los empleados de Innovatech? Esa es una excelente pregunta, respondí, mi tono suavizándose deliberadamente. Y es mi mayor preocupación. Por eso, el Grupo Fortaleza está estableciendo un fondo de transición de $5 millones para ayudar a los empleados afectados, ofreciendo paquetes de indemnización y servicios de reubicación laboral. A diferencia del señor Dante, nosotros no abandonamos a nuestra gente. Este movimiento, sugerido por mi madre, era brillante. Me posicionaba como la líder compasiva y responsable, en agudo contraste con la crueldad egoísta de Dante. Podía ver a algunos periodistas asintiendo, impresionados. Ahora, era el momento de tender la trampa. Sin embargo, continué, mi voz volviéndose más seria, la investigación interna del Grupo Fortaleza ha revelado algo más preocupante. Creemos que el colapso de Innovatech no fue solo el resultado de una mala gestión, sino de un sabotaje deliberado y coordinado. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Hemos descubierto evidencia de transferencias de propiedad intelectual y datos de clientes a una entidad externa, una empresa fantasma recién constituida. Dejé que esa información flotara en el aire por un momento. Actualmente no podemos revelar el nombre de esta empresa mientras la investigación legal está en curso. Pero puedo asegurarles que estamos persiguiendo todas las vías para llevar a los responsables ante la justicia. Era una mentira parcial. Sabíamos perfectamente el nombre de la empresa de Román. Pero al mantenerlo en secreto, estábamos lanzando un cebo. Estábamos creando una atmósfera de paranoia e incertidumbre en el campo enemigo. Dante y Román no sabrían cuánto sabíamos. ¿Sabíamos de Román? ¿O solo sospechábamos de una empresa fantasma? Se volverían uno contra el otro, tratando de cubrir sus huellas, y en el pánico, cometerían errores. Un periodista levantó la mano. ¿Y qué hay de la señorita Lluvia Reyes y su supuesto embarazo? ¿Tiene algún comentario? Sonreí, una sonrisa fría y enigmática. No tengo comentarios sobre la vida personal de la señorita Reyes. Solo puedo decir que en los negocios, como en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, las mayores mentiras se esconden a plena vista. Terminé la conferencia de prensa, dejando a los medios con más preguntas que respuestas, y con una narrativa perfectamente construida, Yamilet Villarreal, la líder fuerte y compasiva, luchando contra fuerzas oscuras y conspiraciones empresariales. La historia de la esposa traicionada estaba muerta. La leyenda de la reina de los negocios acababa de nacer. Y sabía que Dante y Román, dondequiera que estuvieran viendo esto, estaban sudando frío. El cebo estaba en el agua. Ahora solo teníamos que esperar a que los tiburones mordieran. Mientras yo manejaba el frente público, mi mejor amiga, Anaí, se movía por las sombras. Anaí era una de las periodistas de investigación más tenaces de la revista Expansión, con una red de contactos que llegaba a los lugares más insospechados. Le había contado todo, y su respuesta fue una mezcla de furia protectora y emoción profesional. Esa mujerzuela no se saldrá con la suya, me había dicho por teléfono la noche anterior. Dame 24 horas. Y Anaí cumplió su promesa. A primera hora de la tarde, mientras el eco de mi conferencia de prensa aún resonaba en las redes sociales, ella publicó un artículo exclusivo en el sitio web de la revista. El titular era una obra maestra de asesinato periodístico, El milagro de Innovatech, la amante del CEO, un embarazo bajo sospecha y una red de mentiras. El artículo era devastador. Anaí, usando fuentes anónimas pero impecables dentro del sistema de salud privado de Monterrey, había reconstruido la historia médica de Lluvia. No violaba su privacidad directamente, sino que presentaba una serie de hechos y preguntas que pintaban un cuadro ineludible de engaño. Plot twist,
El artículo revelaba que, si bien Lluvia sí había visitado a un ginecólogo, los análisis de sangre mostraban niveles de la hormona HCG, gonadotropina coriónica humana, consistentes con un embarazo de apenas 4 o 5 semanas, no los 3 meses que Dante había proclamado orgullosamente en la gala. Esto era una bomba. Significaba que, en el momento de la humillación pública, era muy probable que Lluvia ni siquiera estuviera segura de estar embarazada. Pero Anaí no se detuvo ahí. Habló con expertos médicos que explicaron, en términos sencillos, lo imposible que era confirmar un embarazo saludable y viable tan temprano, y mucho menos usarlo como justificación para decisiones que cambiaban la vida. El artículo insinuaba fuertemente que el embarazo había sido un arma, una herramienta de manipulación para presionar a Dante a actuar, una mentira calculada para asegurar su posición. Y luego vino el golpe de gracia. Anaí había descubierto que, en las semanas previas a la gala, Lluvia había realizado búsquedas en Internet desde la red de la oficina sobre cómo fingir síntomas de embarazo y comprar resultados de ultrasonido falsos online. Un técnico de sistemas informáticos descontento de Innovatech, uno de los muchos empleados leales a mí que Dante había despedido, le había filtrado el historial de navegación. El artículo se volvió viral en cuestión de minutos. El hashtag #Lluvia Mentirosa se convirtió en tendencia número 1 en México. Las redes sociales se inundaron de memes, de comentarios mordaces, de mujeres compartiendo sus propias historias de engaños. La narrativa cambió por completo. Lluvia ya no era la otra mujer, la nueva esposa. Se había convertido en una villana de telenovela, una estafadora, una caricatura de la ambición desmedida. Su reputación quedó carbonizada, reducida a cenizas digitales. Mi madre me llamó. Buen trabajo, dijo, lo cual, viniendo de ella, era el equivalente a un desfile con confeti. Has destruido su credibilidad. Ahora es solo una mentirosa patética. Nadie creerá una palabra de lo que diga. Dante está ahora completamente solo, encadenado a una mentira que se ha derrumbado. Y tenía razón. El pilar sobre el que Dante había construido su justificación moral, el hijo por nacer, que debía proteger, se había revelado como un castillo de naipes. No solo era un traidor, sino un tonto que se había dejado manipular por la mentira más vieja del mundo. Su intento de parecer un hombre de honor protegiendo a su nueva familia se había convertido en una farsa grotesca. Sabía que esto lo empujaría al límite, lo haría más desesperado y, por lo tanto, más propenso a cometer errores. El segundo tiburón, Lluvia, había sido neutralizado. Ahora solo quedaban los dos grandes depredadores, Dante y Román. Y gracias a la presión pública y a la trampa que habíamos tendido, sabía que pronto empezarían a devorarse entre ellos. La desesperación es un catalizador poderoso. Tal como mi madre había predicho, Dante, ahora públicamente humillado y financieramente acorralado, se volvió errático. A través de un abogado de bajo perfil, un hombre conocido por manejar los asuntos sucios de la élite de Monterrey, solicitó una reunión conmigo. El pretexto era discutir los términos de un acuerdo de divorcio civilizado para minimizar más daños a ambas familias. Era una trampa obvia, un intento de sondear cuánto sabía realmente, o quizás de grabarme diciendo algo comprometedor. Pero también era una oportunidad. Acepta la reunión, me aconsejó mi madre. Pero no en tus términos, ni en los suyos. En los nuestros. Organizamos el encuentro en un lugar aparentemente neutral, la suite presidencial de un hotel boutique en el casco antiguo de la ciudad. El lugar era elegante, discreto, y, lo más importante, cada centímetro estaba equipado con micrófonos y cámaras de alta definición instalados por el equipo de seguridad de mi madre esa misma mañana. Anaí estaría en la habitación contigua con un técnico, monitorizando todo. Llegué primero, sentándome en un sillón que me daba una vista clara de la puerta y me hacía parecer relajada, en control. Dante llegó puntual, solo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una tensión palpable. Parecía más viejo, los círculos oscuros bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir. Gracias por venir, Yamilet, dijo, su voz tensa. No estoy aquí por ti, Dante. Estoy aquí para proteger el nombre de mi familia, respondí fríamente. Tienes 10 minutos.
Comenzó con una disculpa ensayada, llena de clichés sobre cometer errores y perder el rumbo. Lo dejé hablar, mi rostro una máscara de indiferencia. Yamilet, tenemos que detener esto, dijo finalmente, su voz teñida de pánico. Tu madre está destruyendo todo. Podemos llegar a un acuerdo. Un divorcio discreto, una división de activos. ¿Activos? Lo interrumpí, una risa seca escapando de mis labios. ¿Qué activos, Dante? ¿Las acciones sin valor de una empresa en bancarrota? ¿O el dinero que robaste y escondiste en cuentas offshore? Porque mis auditores están a punto de encontrarlo, y créeme, lo harán. Su rostro se contrajo. Yo no robé nada. Esas eran bonificaciones de rendimiento legítimas. Ah, claro. Bonificaciones que te pagaste a ti mismo a través de una empresa fantasma llamada Nexus Tech, propiedad de tu amigo Román Castillo. ¿Ese tipo de bonificaciones? La mención del nombre de Román lo dejó sin aliento. Fue como si le hubiera dado un puñetazo invisible. Yo, no sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí sabes, dije, inclinándome hacia adelante. Y creo que Román estaría muy interesado en saber que estás aquí, tratando de hacer un trato a sus espaldas. Fue entonces cuando la puerta de la suite se abrió de golpe. Plot twist, no era el servicio de habitaciones. Era el propio Román Castillo, flanqueado por dos guardaespaldas que parecían muros de granito. Su rostro era una furia contenida. Obviamente, había estado siguiendo a Dante. Haciendo un trato, Dante, gruñó Román, su voz grave y amenazante mientras entraba en la habitación. ¿Tratando de salvar tu pellejo a costa mía? Dante se puso de pie de un salto, aterrorizado. Román. No es lo que parece. Yo solo intentaba. Intentabas traicionarme, rugió Román. Igual que traicionaste a esta mujer. ¿Creíste que podías jugar en las grandes ligas? Eres un peón, un idiota útil. Y entonces, frente a mí, y más importante, frente a nuestras cámaras ocultas, la conspiración se desmoronó. Los dos hombres, consumidos por el pánico y la desconfianza mutua, comenzaron a gritarse el uno al otro, revelando cada detalle sórdido de su plan. Tú me empujaste a esto, gritó Dante. Tú dijiste que me apoyarías. Que me ayudarías a construir algo propio. Y lo habría hecho si no fueras un incompetente, replicó Román. Te dije que la destruyeras, no que montaras un circo. Y ahora el grupo Fortaleza nos tiene en la mira a los dos gracias a tu estupidez. ¿Tus planes de robar la tecnología de logística? Silencio, imbécil. Siguieron así durante 5 minutos gloriosos, cada acusación, cada detalle, cada nombre, capturado en audio y video de alta definición. Era más de lo que podríamos haber soñado. No era solo evidencia, era una confesión completa, servida en bandeja de plata. Me levanté en silencio. Ninguno de los dos se dio cuenta. Caminé hacia la puerta, y justo antes de salir, me giré. Gracias por la aclaración, caballeros, dije con una sonrisa dulce. Mi equipo legal se pondrá en contacto con ustedes. Y con la fiscalía, por supuesto. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a los dos arquitectos de mi caída atrapados en la suite, con sus gritos y acusaciones como la única banda sonora de su mutua destrucción. El juego había terminado. La mañana siguiente, el equipo legal del Grupo Fortaleza, liderado por Héctor y armado con la grabación de alta definición de la confesión en la suite, presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La evidencia era tan abrumadora, tan irrefutable, que las cosas se movieron a la velocidad de la luz. A las 2 de la tarde, mientras comía una ensalada en mi escritorio por primera vez en días, mi teléfono vibró con una alerta de noticias de Anaí. El titular lo decía todo: escándalo Innotech, arrestan al CEO Dante y al empresario Román Castillo por fraude y espionaje industrial. La foto que acompañaba al artículo era poesía pura. Mostraba a Dante, con el mismo traje caro que había usado en la gala, siendo escoltado fuera de su penthouse por 2 agentes ministeriales. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido y demacrado.
La arrogancia había sido reemplazada por una mirada vacía de shock. Se veía pequeño, derrotado. En otra foto, Román Castillo, el gran titán de la industria, era sacado de su oficina, su rostro una máscara de furia impotente. Lluvia fue arrestada una hora después en el salón de belleza. La ironía era deliciosa. La mujer que había basado toda su estrategia en la apariencia y la seducción fue capturada en su momento más vulnerable, con papel de aluminio en el pelo y una mascarilla facial a medio aplicar. Fue acusada de complicidad en fraude y perjurio por la mentira del embarazo. Observé las noticias en la pantalla de mi computadora, no con una explosión de alegría, sino con una profunda y tranquila sensación de cierre. Era como ver el final de una película larga y agotadora. Los villanos habían recibido su merecido. La justicia, aunque tardía, había llegado. Héctor entró en mi oficina. La policía ha ejecutado órdenes de cateo en las oficinas de Nexus Tech y en las residencias de los implicados, informó con su habitual eficiencia. Han encontrado servidores con datos robados del Grupo Fortaleza, contratos falsificados, un tesoro de evidencia. El fiscal dice que es uno de los casos de cuello blanco más sólidos que ha visto en años. Se enfrentan a décadas de prisión. Asentí, sintiendo que un peso invisible se levantaba de mis hombros. ¿Y los activos de Dante?, pregunté. Congelados. Todos ellos. Las cuentas en Caimán, las propiedades, todo. Nuestros abogados estiman que, después de las multas y la restitución, no le quedará ni para pagar un café. La señorita Lluvia, añadió con un atisbo de desdén, descubrirá que el amor no paga las facturas legales. Esa tarde, fui a mi antigua casa, la casa que había compartido con Dante, acompañada por un oficial de justicia para recoger mis pertenencias personales. La casa estaba en silencio, impregnada de un aire de abandono. En la mesa de noche de Dante, encontré el discurso que había dado en la gala. Las líneas que me humillaban estaban subrayadas. Lo había practicado. El pensamiento me enfermó. En mi antiguo estudio, encontré el único objeto que quería llevarme, un pequeño cactus que mi abuela me había regalado, un símbolo de resiliencia. Mientras lo levantaba, vi algo debajo, una copia de nuestro certificado de matrimonio. Lo tomé en mis manos. El papel se sentía frágil, como las promesas que contenía. Sin pensarlo dos veces, lo rompí por la mitad, y luego otra vez, y otra, hasta que solo fueron confeti en mi mano. Dejé que los pedazos cayeran en la papelera. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol de la tarde bañaba las calles de Monterrey. Se sentía como el primer día del resto de mi vida. La batalla había terminado. La guerra había sido ganada. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y me sentí libre. 6 meses pueden parecer una eternidad o un parpadeo. Para mí, fueron ambas cosas. El escándalo que sacudió los cimientos de mi vida se desvaneció lentamente de los titulares, reemplazado por nuevas crisis y nuevos dramas. El juicio fue rápido, con confesiones grabadas y montañas de evidencia. Dante, Román y Lluvia no tuvieron ninguna oportunidad. Fueron sentenciados a largas penas de prisión y a pagar multas astronómicas. El imperio de papel que habían intentado construir se disolvió en la nada. Pero mientras ellos se hundían en la oscuridad, yo estaba ocupada construyendo en la luz. Con la bendición y la financiación completa del Grupo Fortaleza, lideré un equipo de adquisición para comprar los activos más valiosos de la extinta Innovatech, sus patentes de software, su talentoso, y ahora muy leal, equipo de ingenieros y sus contratos de clientes restantes. No fue una resurrección, fue una reinvención. Fundé una nueva empresa desde esas cenizas. La llamé Renacer Tech. El nombre era una declaración. Era un recordatorio, para mí y para el mundo, de que la destrucción puede ser el preludio de la creación. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad que no sabía que poseía. Las largas noches que antes dedicaba a pulir los informes de Dante, ahora las dedicaba a forjar mi propia visión. Implementé una cultura corporativa radicalmente diferente, basada en la transparencia, el mérito y una política de tolerancia cero hacia el tipo de toxicidad que había permitido que floreciera la traición de Dante. Los resultados fueron espectaculares.
Liberados de un liderazgo egocéntrico y con una dirección clara, el equipo prosperó. En 6 meses, no solo recuperamos a todos los clientes perdidos, sino que conseguimos el contrato de desarrollo de software para el nuevo sistema de transporte inteligente de la Ciudad de México, un proyecto que Innovatech bajo el mando de Dante nunca habría soñado con ganar. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda en los círculos empresariales. Dejé de ser la hija de Doña Carlota o la exesposa de Dante. Me convertí en Yamilet Villarreal, la CEO de Renacertech, una figura por derecho propio. Las mismas revistas que habían publicado fotos de mi humillación ahora me pedían para hacer la portada, llamándome el Fénix de Monterrey. Una tarde soleada, estaba en mi nueva oficina, un espacio minimalista con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la Sierra Madre. Mi madre entró sin tocar, algo que solo ella podía hacer. No dijo nada, simplemente se quedó a mi lado, mirando la ciudad. «Sabes», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual, «cuando invertí en la idea de Dante, no estaba invirtiendo en él. Estaba invirtiendo en ti. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta de tu propio poder». Me tomó un tiempo, admití, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. «Las mejores cosas lo hacen», respondió. Puso una mano sobre mi hombro. «Estoy oficialmente retirada, Yamilet. El grupo Fortaleza es tuyo para que lo dirijas. Sé que lo llevarás más lejos de lo que yo jamás pude». Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero esta vez eran de gratitud y alegría. Nos abrazamos, un abrazo que sellaba no solo una transición de poder, sino también una comprensión más profunda entre madre e hija. Más tarde esa noche, sola en mi oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Anaí. «¿Lista para el siguiente capítulo, reina?» Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer que ya no reconocía del todo, y eso era algo bueno. La mujer de la gala, asustada y rota, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia, alguien que había mirado al abismo y había decidido construir un puente sobre él en lugar de caer. Mi mirada se posó en un pequeño cactus en el alféizar de la ventana, el único objeto que me llevé de mi antigua casa. Había sobrevivido. Había prosperado. Igual que yo. Me acerqué a la ventana, contemplando el tapiz de luces que era Monterrey. El pasado era una cicatriz, no una herida abierta. El futuro era un lienzo en blanco. Y por primera vez, me sentí verdaderamente emocionada por pintarlo. Me hice una pregunta silenciosa, una última reflexión sobre el torbellino de los últimos meses. Él me quitó un esposo, pero me devolvió a mí misma. ¿Fue ese un intercambio justo? Sonreí, una sonrisa genuina y serena. Sí, pensé. Fue el mejor trato de mi vida.